días, soy la nutrióloga Alejandrina Núñez Medina del Departamento de Enfermedades Cardiometabólicas de la Dirección de Nutrición de los Servicios de Salud de Yucatán. En la sesión del día de hoy vamos a hablar sobre la clasificación NOVA y el etiquetado de alimentos. El objetivo de esta sesión es brindar información sobre el uso de la clasificación NOVA y el etiquetado frontal de advertencia como dos estrategias que faciliten una mejor selección y consumo de alimentos para así promover y lograr una alimentación más saludable. Como parte del contenido de la sesión, vamos a describir qué es la clasificación NOVA. Vamos a hablar sobre riesgos a la salud relacionados con el consumo de alimentos ultraprocesados y en la parte de etiquetado de los alimentos vamos a hablar sobre los 5 sellos de advertencia para los nutrimentos críticos y las 2 leyendas precautorias para la alimentación infantil. Para iniciar, vamos a recordar qué es un alimento. La Organización Mundial de la Salud lo define como cualquier sustancia procesada, semiprocesada o cruda que se utiliza para el consumo humano, incluyendo bebidas, goma de mascar y cualquier sustancia que se haya utilizado en la producción, preparación o tratamiento de estos alimentos. Partiendo de esto, se crea la clasificación NOVA, la cual va a agrupar a los alimentos en base a su grado de procesamiento. Algo que no debemos de confundir es que un alimento no solamente va a ser saludable o no va a ser saludable simplemente por el hecho de ser o no ser procesado, ya que hay muchos tipos de procesamiento, algunos incluso son indispensables y beneficiosos, como es el caso de la leche, que para su consumo tiene que estar ultraprocesada, es decir, para su consumo, tiene que estar ultrapasteurizada. En cambio, hay otros que son perjudiciales, los cuales nos pueden llevar a riesgos a la salud. La clasificación NOVA no es un acrónimo ni hace referencia a alguna abreviación, sino simplemente fue el nombre que su creador, el investigador Carlos Monteiro, le puso, el cual propuso agrupar a los alimentos en 4 grupos. En el grupo 1, representados por los NOVA 1, van a ser los alimentos sin procesar o mínimamente procesados. Los NOVA 2 van a ser los ingredientes culinarios procesados y los NOVA 3 van a ser los alimentos procesados y en el grupo de NOVA 4 vamos a encontrar a los alimentos ultraprocesados. A continuación vamos a describir cada uno de estos grupos más a detalle. En el caso de los NOVA 1 se va a referir a todos los alimentos frescos o mínimamente procesados, es decir, todos los alimentos en su estado natural, sin ninguna transformación y sin ingredientes añadidos. También van a estar los alimentos mínimamente procesados, es decir, esos alimentos que han sido secados, triturados, congelados, refrigerados o, como el caso, como comentamos, de la leche pasteurizada, los cuales deben formar parte de nuestros platillos y comidas saludables. Entre ellos se van a encontrar las frutas, las verduras, leguminosas como el frijol, las lentejas, cereales como el maíz, la avena, la papa, el huevo, la carne, la leche, semillas como cacahuates, pepitas de calabaza, almendras y nueces. En el grupo NOVA 2 se van a encontrar todos los ingredientes culinarios procesados, es decir, todas las sustancias extraídas de los alimentos o de la naturaleza que sirven para preparar platillos y para sazonar. Estos ingredientes culinarios generalmente no se comen solos, sino que sirven para acompañar a los NOVA 1, lo cual van a ser más variada y agradable en nuestra alimentación. Entre ellos se encuentra el azúcar, la miel, la sal, el aceite, la manteca de cerdo, la mantequilla. En el caso del grupo NOVA 3 se van a encontrar todos los alimentos procesados, es decir, todos los alimentos ya preparados, los cuales van a estar elaborados en base a los NOVA 1 más los NOVA 2, para hacerlos ya sea más duraderos o para mejorar su sabor. Incluso algunos alimentos de este grupo NOVA 3 se pueden preparar en casa,
Por ejemplo, galletas caseras, el pan, quesos artesanales, el atún o la sardina en lata, frutas en almíbar, verduras en lata, pepitas, cacahuates o almendras, ya sean saladas o carapiñadas. Y por último, en el grupo Nova 4 van a ser todos los alimentos ultraprocesados, los cuales van a estar producidos mediante técnicas industriales. Su principal característica es que contienen una larga lista de ingredientes añadidos, como saborizantes, colorantes, edulcorantes, emulsionantes, los cuales se les agregan para imitar cualidades, ya sea como sabores y texturas de los alimentos naturales. El consumo frecuente de estos alimentos Nova 4 se relacionan con riesgos para la salud. ¿Y qué alimentos lo conforman? Principalmente alimentos como refrescos embotellados, jugos envasados, botanas fritas, galletas empaquetadas, el cereal de caja, helados, chocolates, sopas instantáneas, carne para hamburguesa, pizza y nuggets congelados. Aquí podemos ver un ejemplo de cómo vamos de lo natural a lo ultraprocesado. Tenemos que en el caso de los Nova 1 lo va a conformar un alimento natural, como es el caso de la avena, más otro alimento mínimamente procesado, como es la leche pasteurizada. En el caso del Nova 2 vamos a tener a la canela, que es un ingrediente culinario, así como la miel. Si unimos estos dos grupos, Nova 1 y Nova 2, podemos crear alimentos procesados, como serían unas galletas de avena caseras. ¿Y cómo brincamos de un alimento Nova 3 a un Nova 4? Pues cuando elegimos galletas de avena industrializadas, que como vemos tienen una larga lista de ingredientes, lo cual ya sería un alimento ultraprocesado. ¿Y cómo podemos identificar un alimento ultraprocesado? Pues como les mencioné, su principal característica va a ser la larga lista de ingredientes. Aquí tenemos un ejemplo de una lista de ingredientes, la cual podemos ver que contiene más de 20 ingredientes. También van a ser sustancias que no se usan comúnmente en las cocinas, por ejemplo, el lactilato de sodio, por lo cual este producto no se puede preparar en casa, sino que va a ser preparado industrialmente. Estos alimentos Nova 4 ultraprocesados se han relacionado con varios riesgos a la salud debido a su mala calidad nutricional, ya que van a ser alimentos altos en grasa, altos en azúcares, altos en sodio, los cuales se van a relacionar con enfermedades como la obesidad, la diabetes, la hipertensión, las dislipidemias, problemas cardiovasculares e incluso algunos colorantes y conservadores que se utilizan en la industria alimentaria se han relacionado con algunos tipos de cáncer. También estos alimentos alteran la microbiota intestinal, pueden causar adicción a los sabores, ya que están manipulados para tener hipersabores, es decir, que sean muy dulces, muy salados, muy agrios, muy grasosos. Algunas sustancias también que utilizan los alimentos ultraprocesados distorsionan nuestras señales de saciedad, lo que nos produce comer más alimentos en exceso. También estos alimentos han ocasionado la pérdida de nuestra cultura alimentaria, ya que han ido desplazando poco a poco el consumo de alimentos tradicionales, recién cocinados, naturales y locales. ¿Y cómo podemos utilizar el sistema NOVA para tener una alimentación más saludable? Pues número 1, eligiendo alimentos de la clasificación NOVA 1 y NOVA 2, que como vimos van a ser alimentos naturales o mínimamente procesados. Moderar nuestro consumo de alimentos NOVA 3, que van a ser los alimentos procesados, y evitar en lo posible los alimentos NOVA 4, que van a ser los alimentos ultraprocesados, los cuales se relacionan con diferentes riesgos a la salud. Como ya vimos, los Nova 4 que son industrializados siempre van a venir empaquetados o envasados. De ahí la importancia del etiquetado de los alimentos para saber qué estamos comiendo. Esta es una breve cronología de qué ha pasado con el etiquetado de alimentos en México. A partir de noviembre del 2016, la Secretaría de Salud de México emitió una emergencia epidemiológica
por el elevado número de casos de obesidad y diabetes en el país. Esto con el fin de intensificar acciones de prevención, diagnóstico y control de estas enfermedades. En respuesta a esto, en octubre del 2019, se crearon reformas a la Ley General de Salud, en las cuales se aprobó el etiquetado frontal de alimentos. La ley señala que este etiquetado debe advertir al consumidor sobre el contenido de nutrimentos críticos que el alimento contiene y que pueden llegar a ser un riesgo para su salud. A partir de esto, en marzo del 2020, se hizo una modificación a la norma oficial mexicana 051, en donde se establecieron las especificaciones para el etiquetado de alimentos y bebidas. Por eso, a partir de octubre del 2020, todos los empaques de alimentos y bebidas que excedan la cantidad de nutrimentos críticos deben mostrar un sello negro, que son los que vemos actualmente en los alimentos. Entonces, desde octubre del 2019, la Ley General de Salud señalaba que el etiquetado debería ser un sistema de información que se encuentre en el área frontal de exhibición del envase, es decir, a la vista del consumidor, el cual debe advertirle de manera clara, rápida y simple sobre el contenido en exceso de nutrimentos críticos. ¿Qué es un nutrimento crítico? Van a ser todos esos ingredientes que, si se consumen en exceso, pueden llegar a ser un riesgo para la salud y aumentar la probabilidad de enfermedades como obesidad, diabetes e hipertensión. Principalmente los nutrimentos críticos van a ser la grasa, los azúcares, las calorías y el sodio. En respuesta a esto se creó este etiquetado, en el cual podíamos ver en los alimentos el porcentaje de nutrimentos críticos que cada uno contenía. Como vemos, este etiquetado no era un etiquetado claro y rápido, ya que se necesitaban hacer fórmulas matemáticas para saber en realidad cuánto estábamos consumiendo. De igual manera, las porciones de referencia variaban entre productos, lo que nos hacía muy difícil comparar entre productos, ya que cada uno mostraba la información dependiendo a su conveniencia, ya que este etiquetado fue creado por la industria alimentaria. A partir de octubre del 2020, ya no necesitamos hacer más fórmulas matemáticas, ya que gracias a los sellos de advertencia que nos muestran de manera sencilla los nutrimentos críticos en exceso que contienen los alimentos, nos ayudan a elegir mucho más rápido y fácil qué alimentos son mejores. Nos permiten también comparar entre productos, ya que las porciones de referencia ya se encuentran estandarizadas. Los 5 sellos que podemos encontrar en los alimentos que nos advierten sobre los nutrimentos críticos que puedan llegar a ser un riesgo para nuestra salud son exceso en calorías, exceso en azúcares, exceso en grasas saturadas, exceso en grasas trans y exceso en sodio. Vamos a describir cada uno de ellos. En el caso del sello de exceso en calorías, este sello nos advierte que ese alimento contiene muchas calorías, que nos puede llevar a padecer obesidad, ya que las calorías en exceso con el tiempo se convierten en grasa en nuestro cuerpo, lo que nos aumenta la probabilidad de otras enfermedades. En el caso del sello de exceso en azúcares, nos advierte que ese alimento contiene una gran cantidad de azúcares añadidos. Si nosotros nos vamos a la tablita de la declaración nutrimental, podemos ver que en la parte de azúcares el alimento puede contener azúcares naturales por su composición. Sin embargo, también podemos ver en la parte de azúcares añadidos, los cuales son los que se le agregaron durante su elaboración industrial, que son los que nos alerta este sello, los cuales al consumirlos frecuentemente y en exceso nos puede aumentar el riesgo de padecer diabetes, triglicéridos elevados, además de sobrepeso, obesidad e incluso caries. El sello de exceso en grasas saturadas y grasas trans nos van a alertar que estos alimentos contienen una gran cantidad de grasa. El consumo en exceso de grasas saturadas nos puede elevar los niveles de colesterol en sangre.
El consumo en exceso tanto de grasas saturadas como de grasas trans, pues nos aumenta la probabilidad de padecer enfermedades del corazón y aumenta nuestro riesgo de infartos. Las grasas trans son las grasas más dañinas para la salud y no se necesitan comer en ninguna cantidad. Por eso debemos evitar todos los alimentos que contengan este sello. En el caso del sello de exceso en sodio, nos advierte que ese alimento contiene una gran cantidad de sodio o de sal, lo cual nos puede incrementar nuestra presión arterial y aumentar el riesgo de padecer hipertensión arterial o enfermedades cardiovasculares. En cuanto a los sellos numéricos, estos sellos los vamos a encontrar en los empaques de los alimentos pequeños y los números nos van a indicar la cantidad de sellos que contiene el alimento. Es decir, mientras mayor sea el número, más nutrimentos críticos va a tener. Por ejemplo, si vemos el número 3, quiere decir que ese alimento va a contener 3 sellos. Por otro lado, las leyendas precautorias se establecieron para proteger la alimentación infantil, sobre todo por el consumo de 2 componentes, de edulcorantes y de cafeína. Los edulcorantes son endulzantes artificiales que la industria alimentaria utiliza, los cuales se han relacionado con un aumento en la glucosa en sangre y por ello el riesgo de padecer diabetes. También se han visto que dañan la microbiota intestinal, que es nuestra flora intestinal, que alteran el apetito y que van condicionando a una preferencia por el sabor dulce. De ahí la importancia de evitar su consumo en los niños. Y en cuanto a la cafeína, se ha visto que en el caso de los niños puede causar hiperactividad, ansiedad, alteraciones del sueño como insomnio e incluso gastritis. De ahí la importancia de evitar darle a los niños alimentos que contengan estas 2 leyendas o una de ellas, la de contiene edulcorantes no recomendable en niños o contiene cafeína, evitar en niños. Otras características generales que podemos ver en el etiquetado es que ahora los productos con sello no deben de tener personajes infantiles ni juegos que inciten al consumo de los niños. También los productos con sello no deben colocar en su etiqueta declaraciones saludables o beneficios a la salud. Por ejemplo, este alimento es bueno para tu corazón, este alimento contiene calcio que mantiene tus huesos fuertes, ya que si un alimento es saludable no debería de tener sellos. En cuanto a la declaración nutrimental, es una tabla que podemos encontrar en la parte posterior del envase, la cual nos va a permitir conocer el contenido exacto de cada nutrimento, es decir, los gramos de grasa, de sodio, de carbohidratos o de fibras que contiene ese alimento. La información nos la va a mostrar estandarizada en base a 100 gramos o a 100 mililitros en el caso de las bebidas, lo cual nos va a permitir comparar más fácilmente entre productos similares. Y por último, pero no menos importante, tenemos la lista de ingredientes, la cual debe de decir todo lo que contiene el alimento o todo lo que se utilizó para su preparación. Los ingredientes también siempre deben de estar enlistados en orden, del de mayor cantidad al de menor cantidad. Por ejemplo, acá tenemos una lista de ingredientes de un chocolate, donde vemos que el chocolate contiene 23 gramos de cacao, 19 gramos de grasa vegetal, 12 gramos de azúcares, 10 gramos de maltodextrina, 5 gramos de canela y 2.5 gramos de saborizantes. Entonces, en la lista de ingredientes se debe de ver de la siguiente manera: cacao, grasa vegetal, azúcares añadidos, maltodextrinas, canela, saborizantes. Si vemos cómo los ingredientes siempre van a estar de mayor a menor cantidad, cuando compremos un producto, chequemos que ese ingrediente sea el que mayor prevalece. Por ejemplo, si estamos consumiendo algo de fresa, que el ingrediente principal sea la fresa. En este caso, como estamos consumiendo un chocolate, el ingrediente principal pues debe de ser el cacao. En cambio, si en una lista de ingredientes vemos que primero se encuentra la grasa vegetal
o los azúcares, quiere decir que gran parte de la composición de ese alimento va a ser en base a grasa y azúcares. También recordemos que mientras menos ingredientes contenga un alimento, va a ser mucho mejor, porque mientras más larga sea la lista, nos habla de un alimento ultraprocesado. ¿Y qué beneficios se han observado a partir de este etiquetado de advertencia? Pues como consumidores ya sabemos de forma más rápida y fácil qué estamos comiendo. También muchas empresas han reformulado sus productos para que contengan una mejor calidad nutricional, es decir, con menos ingredientes críticos y por lo tanto con menos sello. También se han desarrollado nuevos alimentos que no contienen sellos, libres de sellos, y también ha disminuido la publicidad de productos no saludables dirigidos a niños y en general la publicidad engañosa sobre productos light o no saludables. ¿Y cómo podemos utilizar el etiquetado de alimentos para tener una alimentación más saludable? Pues eligiendo alimentos sin sello, los cuales pues van a ser más naturales o mínimamente procesados, que como vimos al inicio, van a corresponder también a los Nova 1. Si no tenemos esa practicidad o ese acceso, podemos elegir alimentos con la menor cantidad de sellos. Y por último, pues evitar alimentos con largas listas de ingredientes añadidos que van a ser los Nova 4 que se van a referir a los ultraprocesados. Aquí tenemos un ejemplo de qué alimentos elegir, por ejemplo, si no, siempre dando prioridad a los alimentos más naturales y en caso de que no los tengamos, no tengamos acceso a ellos, pues siempre tratar de elegir el que contenga menos sellos. Y pues poco a poco ir sustituyendo todos los alimentos ultraprocesados por alimentos más naturales. Por mi parte es todo, muchas gracias.